Hola familia, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra. Quizás estás pensando en ellas ahora mismo. Quiero animarte a que compartes este mensaje con ellos. Y si lo estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero agradecer a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos que nos acompañan en oración y nos acompañan económicamente. Hay miles de personas que benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te lo agradecemos tanto de corazón. Para continuar o para comenzar a apoyar nuestra misión de ayudar a otras familias a seguir a Jesús, puedes visitar cfmiami.es/dar. Dar es simple y seguro. Bueno familia, disfruta este mensaje. Amén. Qué hermosa alabanza hemos tenido para exaltar a nuestro Señor y Salvador. Quiero darte la bienvenida a Cry Fellowship en español. Mi nombre es Cristian Gómez y para mí es una bendición traer el mensaje el día de hoy. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos están viendo en este momento por internet y los que nos acompañan en nuestras sedes. Estamos en este momento en la segunda parte de nuestra serie Hombre de Guerra. Es una serie basada en el libro de Josué. Y a lo largo de todo este libro vamos a ver cómo Josué enfrenta diferentes circunstancias como un hombre de guerra, pero también se topa con diferentes personas. Y hoy vamos a hablar de una de ellas, y esto es Rahab. He titulado a este mensaje La fe de Rahab, la prostituta. Y vamos a leer Josué capítulo 2, versículo del 1 al 4 para ponernos en contexto. Por favor, acompáñame a leer este pasaje en este momento. Dice la palabra del Señor, Josué 2, 1 al 4. Entonces Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías, diciéndoles: vayan, reconozcan la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y allí se hospedaron. Pero le dieron este aviso al rey de Jericó: unos hombres de los israelitas han venido aquí esta noche para reconocer toda la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y respondió: sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Amén. El Señor bendiga su palabra. Pueden tomar su asiento los que están en nuestra sede, en cada una de nuestras sedes. Y quiero iniciar este mensaje con una historia de una persona que conocí hace algunos años atrás. Y era yo pastor en una iglesia en Costa Rica y teníamos a muchas personas. En Costa Rica es un país que recibe a muchas personas migrantes. Y resulta que en nuestra iglesia teníamos algunas personas que venían de diferentes países de Centroamérica. Ideamos hacer un grupo de estudio bíblico, un grupo pequeño para personas migrantes. Y allí, en parte de nuestra congregación, había una señora muy querida que le decíamos Doña Rosa. Su nombre era Rosa, le decíamos de cariño Doña Rosa. Era una señora adulta mayor, era una señora ya entrada en años, y ella era de origen nicaragüense. Resulta que ella vino a este grupo de estudio donde estábamos compartiendo precisamente todo lo que fue el proceso de Israel, de Egipto, pasar por todo el desierto y llegar a la tierra prometida. Para muchas personas inmigrantes pueden identificarse mucho con la historia de Israel y toda esta travesía para poder llegar a la tierra prometida. Y bueno, estábamos hablando de eso en el grupo pequeño y hubo un momento en que les dimos un espacio para que ellos compartieran su historia de cómo fue su traslado desde sus países de orígenes hasta nuestro país en Costa Rica. Y le tocó el turno a Doña Rosa. Doña Rosa, yo creía conocerla.
pero hasta ese día que escuché su historia, en verdad pude conocerla de verdad. Y esto es lo que pasa con muchas personas inmigrantes. Creemos conocerlas, pero hasta que escuchamos sus historias nos damos cuenta de todo lo que han tenido que pasar para poder llegar a tener una nueva vida en un país. Y la pregunta era, ¿cómo ustedes, o para ustedes, llegar a estos países o llegar a Costa Rica era su tierra prometida, era la tierra donde fluía leche y miel? Doña Rosa comenzó a contar su historia. Y ella dijo de que, bueno, ella era joven en aquel momento, vivía en Nicaragua, y resulta de que estaban reclutando de parte del ejército y de la guerrilla a jóvenes para que se sumaran a la milicia. Entonces llegaban a las casas y tomaban a los muchachos y los reclutaban, ya era para la guerrilla o para el ejército. Así que ella estaba muy asustada con esto y quería mantener lejos a sus 2 hijos de estos conflictos bélicos en su país. Así que ella ideó un escondite detrás de su casa y allí le dijo a sus hijos, cada vez que lleguen militares a la casa, ustedes van a correr y se van a esconder allí detrás de la casa y no van a salir hasta que yo vaya por ustedes. Un día se acercó un grupo de militantes. Ella pudo verlos de lejos y le dijo a sus hijos, corran, escóndanse. Sus hijos se fueron y escondieron detrás de su casa. Y aquel grupo llegó hasta su casa y comenzaron a conversar con doña Rosa. Y ella cuenta cómo ellos le preguntaron si tenía hijos y ella dijo, mis hijos están en Costa Rica. Ellos se fueron y no están aquí en este momento. En realidad estaban escondidos. Aquellos hombres, el líder de aquel grupo militar que había llegado a su casa era el Che Guevara. Y ella, asombrada, nos contaba esta historia. Para mí fue sorprendente. Y ella decía, él venía liderando aquel grupo. Ella les dio café, les dio de comer. Este grupo se fue, pero ella tan asustada por lo que se avecinaba para Nicaragua, que entonces ella fue a sus hijos y les dijo, tienen que irse porque van a seguir viniendo y no quiero que ustedes participen de la guerra. Así que tomó a sus 2 hijos, los llevó a un lugar que era el río San Juan. Era la única forma para cruzar al otro lado, cruzar a Costa Rica, sin que ellos pudieran pasar por migración y pudieran ser detectados. Así que los lleva al río San Juan. El río San Juan es el río limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua. Y allí ellos tenían que cruzar al nado y pasar por la montaña para poder cruzar al otro lado. Ella había hablado con alguien que los iba a recibir en Costa Rica. Se fueron, partieron para allá, estos 2 muchachos y un sobrino de ella, un primo de los muchachos. Un mes después, doña Rosa dice que llega a Costa Rica y se encuentra con sus hijos. Y ellos narraron todo lo que pasaron dentro de la montaña y cruzando el río San Juan. Lastimosamente dijeron, mamá, nunca volvimos a ver a nuestro primo. Creemos de que él murió ahogado cruzando el río. Su madre, doña Rosa, empezó una nueva vida en Costa Rica y allí conoció aún más al Señor y pudo abrigarse en la fe. Y en Costa Rica inició una nueva vida en el Señor y para sus hijos. De esta manera, doña Rosa salvó su vida de la guerra y también salvó la vida de sus hijos para que ellos no fueran a la guerra. Permítame traer esta historia de doña Rosa a nuestro tiempo hoy, porque es una historia muy similar a la que Rahab vive aquí en el libro de Josué o la que se nos es narrada. Rahab era una prostituta que también escondió en su casa a dos espías que fueron enviados de parte de Josué y de Israel hasta Jericó. Y sucede algo maravilloso con Rahab y su familia. Tengo una idea principal para este día y esta es: Dios obra de maneras asombrosas para salvarnos. Dios va a obrar de manera que tú no te imaginas y puede hacerlo para salvarte a ti y a tu familia. Dios muestra su gracia salvando a Rahab y a su familia, y es todo lo que vamos a ver a lo largo
de su historia, porque Rahab, siendo una prostituta, viviendo en Jericó, pareciera un personaje imposible de salvar. Sin embargo, Dios tenía un propósito con ella. Tal vez tú tengas un familiar que creas que es imposible que llegue a los caminos del Señor, que crees que es imposible que llegue a salvarse por todos sus pecados. Tal vez tú eres esa misma persona que crees que es imposible que tu vida pueda ser cambiada. Pero quiero decirte que Dios puede hacer cosas asombrosas con tal de salvarte a ti y a tu familia. Hay dos preguntas que vamos a contestar el día de hoy. Una de ellas es, ¿puede mi fe salvar a mi familia? ¿Será que nuestra fe puede hacer que nuestra familia se salve? Eso lo vamos a responder hoy. Y la otra pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo puedo hacer crecer mi fe en el Señor? Tengo 4 puntos para compartir con ustedes. Por favor, escriben el punto número 1. Dios no hace acepción de persona. Dios no hace acepción de persona. Y para eso vamos a ir a Josué capítulo 2, versículo 1. Mira lo que dice el texto. Entonces Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías, diciéndoles, vayan, reconozcan la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y allí se hospedaron. Permítanme hablar un poco acerca del contexto de Josué. En este capítulo inicia este versículo diciendo Josué, hijo de Nun. Josué fue el sucesor de Moisés para guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Moisés muere, Moisés no logra entrar a la tierra prometida y le toca a Josué continuar guiando al pueblo. Es interesante que el nombre de Josué es muy similar en el griego al nombre de Jesús, es casi igual. Y es que a lo largo del libro de Josué vamos a ver cómo Josué tipifica a Jesús en toda su historia. Josué es un tipo de salvador, es un tipo de redentor. Josué es el líder que Dios utiliza para llevar a su pueblo a la tierra prometida. Por medio de Josué, el pueblo llega a la tierra prometida, y por medio de Jesucristo, Dios nos guía como iglesia hacia un cielo nuevo y una tierra nueva, una nueva Jerusalén. ¿Saben? Lo que sigue diciendo el texto es que envió secretamente a 2 espías. Entonces vamos a ver a lo largo del libro de Josué cómo nos va a recordar constantemente a Jesús, nuestro Salvador. Pero lo que pasa después de que él se nombra el nombre de Josué, hijo de Nun, es que dice que él envía a 2 espías secretamente de parte de Israel a ver a Jericó. 2 espías. Si nos vamos atrás, precisamente en ese momento, hacia 40 años atrás, Josué había participado de un espionaje. Él había sido parte de los 12 espías que habían sido enviados de parte de Israel para ver la tierra prometida. Junto con él iba también Caleb. Josué y Caleb, dentro de los 12 espías que fueron, trajeron un informe a Israel, saben, motivador, esperanzador, lleno de fe, confiando en que Dios les iba a dar la tierra prometida. Pero los otros 10 dieron un informe negativo. Y esto hizo que se hiciera una revuelta en Israel, al punto de que ellos comenzaron a hablar en contra de Dios, en contra de Moisés, y esto ocasionó que Dios, ¿saben?, hiciera un juicio contra Israel y ellos tuvieran que vagar 40 años en el desierto porque no le creyeron a Dios. Así que Josué ahora envía a 2 espías y los envía, dice, secretamente. Tal vez Josué, basado en la historia, basado en lo que habían vivido, quería evitar que volviera el pueblo a caer en lo mismo que había caído 40 años atrás. Josué estaba evitando los errores del pasado. ¿Por qué? Porque militarmente la estrategia fue un fracaso, porque ocasionó un caos.
Así que Josué quiere ser astuto esta vez y evitar los errores del pasado, enviando solamente a 2 espías y que estos fueran secretamente. O sea, que Israel no supiera que ellos 2 iban a ir a espiar la tierra de Jericó. Vayan, reconozcan la tierra, especialmente Jericó. Ahora, Jericó, estuvimos viendo en la serie pasada acerca de que estábamos hablando de cómo igual Israel iba a entrar a la tierra prometida. Dios les había dicho a ellos de que Él los iba a utilizar como instrumento de juicio para castigar a estas naciones, a estos pueblos. Así que Israel estaba allí para ser un instrumento de juicio hacia Jericó, hacia esas tierras de Canaán. ¿Por qué? Porque Dios había sido paciente con estos pueblos. Habían pasado 400 años, ¿saben? Dios esperando a ver si estos pueblos se arrepentían, a ver si ellos cambiaban, pero cada vez se corrompían más. Así que Dios decide usar al pueblo de Israel como un instrumento de juicio a causa del pecado que había en Jericó, porque estaban muy corrompidos, ¿saben? Era un lugar donde había avanzado mucho la maldad. El texto sigue diciendo, fueron pues y entraron en la casa de una ramera. Ahora, podemos preguntarnos, ¿cómo es que ellos entran directamente a la casa de esta prostituta, de Rahab? ¿Por qué no fueron a otra casa? Bueno, quiero darles una hipótesis, pero es solamente una hipótesis, porque no nos dice la razón por la que ellos entran a Jericó, estos 2 espías, y van directamente a la casa de Rahab, a la casa de esta prostituta. Pero en Números capítulo 25 podemos ver cómo Balaam les había aconsejado a estos reyes enviar prostitutas al pueblo de Israel para hacerlos caer en pecados sexuales y también para hacerlos caer en idolatría. Fue una estrategia militar, ¿sabe?, muy inteligente de parte de Balaam y de estos reyes. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios cayó sobre Israel y a causa de aquel pecado sexual en que ellos cayeron a raíz de las prostitutas que enviaron de todas estas naciones, Dios trajo un juicio sobre Israel y casi 25,000 personas israelitas murieron a causa de su perversión sexual, de sus pecados sexuales y de la idolatría. Así que pueda caber la posibilidad de que tal vez Rahab hubiese conocido a estos hombres en aquellos días. Pueda caber la posibilidad de que estos hombres conocían ya a Rahab, dado los acontecimientos del pasado. Así que llegaron a Jericó y fueron directamente a la casa de esta mujer y entraron a su aposento. En hebreo la palabra Rahab, ¿saben? Significa, es el nombre mítico de un monstruo marino que en la literatura antigua egipcia representa el caos, la crisis y la confusión. Rahab significa confusión. Y lo vemos en algunas partes de la Biblia cómo es utilizado. En el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 7, mira lo que dice. Las promesas de Egipto no sirven para nada, por lo tanto lo llamaré Rahab. ¿Qué quiere decir esto? Lo llamaré confusión. Así que la palabra Rahab significa confusión. Ahora es interesante que ellos pudieran haber ido a cualquier otra casa, pero vemos el plan de Dios para con esta mujer y su casa. Mira lo que sigue diciendo el texto allí en Josué capítulo 2, versículos 2 al 3. Pero le dieron este aviso al rey de Jericó. Unos hombres de los israelitas han venido aquí esta noche para reconocer toda la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer toda la tierra. Acá vemos cómo de alguna manera el rey de Jericó se da cuenta de que Rahab había recibido a estos espías y llegaron a su casa para decirles que los sacaran porque estos hombres venían a espiar la tierra de Jericó.
Y veamos la respuesta en el versículo 4 que da Rahab ante aquella intervención que hicieron en su casa. Dice el versículo 4 del capítulo 2. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y respondió, sí. Los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Rahab miente. Y esto solo pone en evidencia la clase de vida que ella tenía en Jericó. Saben, no podemos decir que Dios usó la mentira de Rahab para proteger a los espías. Porque, queridos, Dios pudo haber salvado a estos dos espías de cualquier forma. Ella pudo haber dicho la verdad y decir, sí, la verdad los tengo aquí atrás, los escondí, pero aquí están. Y Dios hubiera salvado a estos dos espías de cualquier forma. Estamos hablando del Dios que libertó a Israel de las manos del faraón en Egipto. Estamos hablando del Dios que abrió el mar en seco para que ellos pasaran. Ese mismo Dios no tenía ningún problema en salvar a estos dos espías de cualquier otra forma. Pero el texto lo que nos muestra es que pone en evidencia la realidad de los hechos. Y nos pone en el contexto de los hechos, de lo que sucedió. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que Rahab mintió. Así que Rahab no solamente era una ramera, era una prostituta, sino que también era una mentirosa. Y posiblemente el pecado de la mentira era uno de los menores pecados que se practicaban en Jericó. Dios tenía un plan para estos espías, pero también tenía un plan para Rahab. A pesar de que ella era prostituta, a pesar de que ella era mentirosa, a pesar de que ella vivía en Jericó. ¿Y dónde vivía? Vivía en los muros de Jericó. ¿Saben quiénes eran las personas que vivían en los muros? Eran las personas de del estatus más bajo de la sociedad. Y a pesar de que ella pertenecía a ese estatus, ¿saben por qué? Porque si Jericó iba a ser invadida, ¿quiénes eran los primeros que iban a sufrir o que iban a ser sacrificados? Eran estas personas que vivían en los muros. Así que estas clases bajas vivían cerca de los muros y ahí estaba Rahab. A pesar de que ella era prostituta, a pesar de que mentía, a pesar de que era de un estatus bajo, a pesar que vivía en los muros de Jericó, Dios tenía un propósito con esta mujer y su familia. Dios, ¿saben? No hace acepción de personas. Y tenía un propósito con ella y los espías. Dios obra de manera asombrosa para salvarnos. Esta es nuestra idea principal, recuérdalo. Dios obra de manera asombrosa para salvarnos. Así que no importa nuestro estatus social. No importa la cantidad de pecados que tú puedas tener en tu vida y puedas decirte qué tan pecador tú eres o dónde vivas. Dios tiene un plan de salvación, pero recuerda esto. Escribe como punto número 2. Debo confesar mi fe. Y esto es lo que hace Rahab en los siguientes versículos. Hace una confesión poderosa que vamos a ver en este momento. Mira lo que dice el capítulo 2, versículos 8 al 11. Antes que los espías se acostaran, Rahab subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres: sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que hicieron a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Y dice el versículo 11: cuando oímos esto, nos acobardamos, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Qué declaraciones, qué confesiones poderosas hace Rahab en estos textos. Sé que el Señor les ha dado esta tierra. Y lo otro que dice: porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra.
ella sabe que Jericó ya es de los israelitas. Y describe una realidad poderosa, que mientras Dios al otro lado del Jordán le estaba diciendo a Josué, esfuérzate y sé valiente, y dándole fuerzas al pueblo de Israel, al otro lado del Jordán le estaba diciendo, le estaba trabajando en el corazón de la gente que vivía en Jericó, ¿saben? Haciendo de que sus corazones se derritan de miedo, porque los israelitas venían con su Dios todopoderoso. Son dos panoramas diferentes. Ellos sin pelear la batalla ya están derrotados porque no tenían a Dios. Y Josué y el pueblo sin pelear la batalla ya tienen la victoria porque ellos tenían a Dios. El tener a Dios hacía la diferencia entre Jericó y Israel. Dios había prometido esto a su pueblo en Éxodo capítulo 23 versículo 27. Él les dijo: enviaré mi terror delante de ti y llenaré de confusión a todo pueblo donde llegues, y daré que todos tus enemigos vuelvan la espalda ante ti. En medio de todo esto, mientras todo Jericó temía, mientras Israel estaba tomando las fuerzas de Dios y el ánimo de Dios, saben, en Jericó todos estaban con temor y con miedo. Pero había una mujer que había escuchado todo lo que Dios había hecho con los israelitas. Y Dios en ese momento estaba, sabe, obrando en el corazón de Rahab. Estaba poniendo convicción en ella y fe en el Dios de los israelitas, en el Dios todopoderoso, al punto que ella hace esta confesión diciendo: su Dios es el Dios de los cielos y el Dios de la tierra. De la misma manera nosotros encontramos gracia por medio de la fe para nuestra salvación. Rahab encontró gracia a través de la fe que tuvo en el Dios todopoderoso. Mira lo que dice Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un don de Dios la fe. Así que por gracia somos salvos por medio de la fe, y es un don de Dios. Lo que Rahab había recibido era la fe que venía de parte de Dios. Y le podemos preguntar: ¿merecía Rahab salvarse? No. Ella era prostituta, era mentirosa, estaba tan corrompida como toda la gente de Jericó. Y podemos preguntarnos: ¿merecemos nosotros salvarnos? No. Nosotros nos hemos corrompido igual en este mundo y no merecemos ser salvos. Pero ella tuvo fe y creyó en el Dios de Israel al decir, versículo 10, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. Ella escuchó, ¿saben lo que Dios había hecho con Israel hacía 40 años atrás? Ella no fue testigo de eso. Ella no estuvo allí, pero creyó lo que se decía, creyó lo que Dios había hecho. Ella tuvo fe en este Dios de Israel. Porque el Señor, versículo 11 dijo: porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿De dónde proviene esta fe de Rahab? Esta fe proviene de Dios, según Efesios capítulo 2, versículo 8. Asimismo, por la gracia de Dios nos salva por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios. ¿Recuerdan que les dije que Josué tipificaba a Jesús? Y lo vemos a lo largo de todo el libro de Josué. Para Jericó, Josué traería destrucción. Para Rahab, Josué traería salvación. De la misma manera, para el mundo y los que no han creído en Jesús, Él traerá condenación. Juan capítulo 3 versículo 18 dice que el que ha creído no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios.
Así que mientras para el mundo Jesús traerá condenación, para nosotros los que hemos creído en Jesús, Él nos traerá salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, denle un aplauso a ese Jesús maravilloso que ha traído a nosotros esta salvación tan grande. Es por eso que debes de escribir como punto A: mi fe debe estar en Jesús el Salvador. Veamos lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Mi fe debe de estar puesta en el Señor Jesucristo y debes de confesar esta fe. De la misma forma que Rahab creyó en su corazón y confesó que el Dios de Israel es el Dios de arriba de los cielos y el Dios abajo en la tierra, nosotros debemos de creer y confesar que Jesús es nuestro Señor y Salvador. El versículo 13 de ahí mismo en Efesios 10 dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, la fe de Rahab vino a ella a raíz de lo que había escuchado. Por eso escribe como punto B: la fe viene por oír la palabra de Dios. Por oír la palabra de Dios. Romanos 10, 16 al 17, ahí mismo donde estamos en Romanos, dice: así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Así como la fe vino a Rahab a raíz de todo lo que había escuchado, nuestra fe vendrá a raíz de todo lo que su palabra dice, de todo lo que Él ha dicho, de todo lo que Él ha hecho. Saben, tenemos mucha evidencia para creer y confiar en el plan de salvación que Dios tiene para nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Rahab creyó por lo que escuchó. Dios obra de maneras asombrosas para salvarnos. Esa es nuestra idea principal. Y escribe como punto 3: debo ocuparme por la salvación de mi familia. Rahab no solo se salvó, ¿saben?, por su fe, sino que se ocupó de salvar a su familia. Preocupar, no, ocuparse. Esa es la palabra. Porque preocupar es un sentimiento, pero ocuparnos nos lleva a la acción. Y Rahab se ocupó de comunicar este plan de salvación a su familia. Ahí en Josué capítulo 2, versículo 12, 14 dice: ahora pues júrenme por el Señor, ya que los he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi padre. Denme una promesa segura de que dejarán vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, con todos los suyos, y que librarán nuestra vida de la muerte. Los hombres le dijeron: nuestra vida responderá por la de ustedes si no revelan nuestro propósito. Y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Rahab puso su confianza en Dios, pero saben, ella se ocupó de interceder por su familia. Ella tal vez en ese momento solamente se hubiera preocupado por ella y decir: bueno, necesito que me lleven con ustedes, o necesito saber cómo me van a salvar por lo que yo hice por ustedes. Pero ella apela, ella intercede por su familia. Por favor, escribe esto como punto A: de interceder por ellos. Esto fue lo que hizo ella por su familia y es lo que nosotros debemos de hacer por nuestra familia: interceder por ellos. Ora por tu familia. Ora por tu familia, intercede por ellos. Pero hay algo más que ella hizo que nosotros debemos hacer. Y esto es, escribe como punto B: comparte el plan de salvación. Comparte el plan de salvación. Para que su familia se salvara, Rahab tuvo que compartir cómo los iban a salvar. Para que ellos se salvaran, ellos tenían que creer en lo que Rahab les estaba diciendo. Y por fe ir a su casa para poder ser salvados. Comparte el plan de salvación con
tu familia. En Josué capítulo 6, versículos 22-24 dice: pero Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entren a la casa de la ramera y saquen de allí a la mujer y todo lo que posea, tal como se lo juraron. Entraron pues los jóvenes espías y sacaron a Rahab, a su padre y a su madre, a sus hermanos y todo lo que poseían. También sacaron a todos sus parientes y los colocaron fuera del campamento de Israel. Entonces prendieron fuego a la ciudad y a todo lo que en ella había. En Josué capítulo 6 vemos la conquista de Jericó y cómo ellos cumplen su promesa y cómo en la casa de Rahab estaba toda su familia allí esperando a ser salvados por Josué, por el pueblo de Israel, por estos espías. Todos los que habían oído y creído estaban en su casa. La casa de Rahab, que era una casa de pecado, que era la casa de una prostituta, se volvió la casa de salvación. Vean lo que Dios puede hacer en la vida de una familia, lo que Dios puede hacer en la vida de una mujer, lo que Dios puede hacer en la vida de la vida de una persona. Aquella casa de perdición se volvió, saben, como un arca de Noé, donde para salvarse tenían que estar allí. Y esto implica de que ellos no solamente tenían, Rahab no solamente tuvo que ir a compartir el evangelio con ellos, sino que también ellos tuvieron que creer e ir con ella a la casa. Comparte el evangelio con tu familia. Romanos 10, 14, 15 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han oído? A quien no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. El Señor quiere que compartas el evangelio de salvación con tu familia. ¿Qué hubiera pasado si Rahab no comparte este mensaje de salvación? Su familia no se hubiera salvado, no hubieran ido a su casa y por ende no se hubieran salvado de la destrucción que venía para Jericó. Pero Rahab compartió el evangelio, compartió la salvación con su familia. ¿Saben? En la historia podemos ver también cristiana cómo hoy día se utiliza un pasaje muy conocido para hacernos creer de que por nuestra fe simplemente nuestra familia se va a salvar. Y tal vez usted ha escuchado esta frase que dice que dice: cree tú y tu casa serán salvos. Y tenemos esa frase como un cliché: oh, si yo creo, entonces yo y mi casa seremos salvos. Sin embargo, el contexto de este pasaje nos ayuda a comprender a qué se refería. Y es muy similar a lo que pasa en la casa de Rahab. Era la historia de un carcelero. Mientras Pablo y Silas estaban en un calabozo y entonaban himnos al Señor, se vino un gran terremoto y este hombre tomó la espada y se iba a quitar la vida porque sabía de que si ellos escapaban lo iban a matar. Pero Pablo y Silas lo detienen y le dicen: no te hagan ningún daño, aquí estamos. Y mira lo que dice la historia, Hechos 16, 30 al 34. Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Ahí está la frase. Pero sigamos leyendo, mira lo que dice el versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a quienes y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Así que vemos que este texto, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa, amerita que el esclavo, llevara a Pablo y a Silas a su casa, que el carcelero llevara a Pablo y a Silas a su casa. Ellos presentaron el plan de salvación a toda su familia. Ellos escucharon el mensaje de salvación, lo recibieron y lo aceptaron. Inmediatamente fueron bautizados el carcelero y toda su familia. Y luego dice que él se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos.
Es lo mismo que pasa con Rahab. Ella comparte este plan de salvación con toda su familia. El hecho de que ella creyera no significa de que ellos iban a salvar per se. Ella tuvo que ir y presentar el plan de salvación. Ellos tuvieron que escuchar el plan de salvación, creer en ese plan de salvación e ir a la casa de donde ellos se iban a salvar. Nuestra familia tiene que ser expuesta a la palabra de Dios. Debemos de compartirles el mensaje, pero ellos deben de creer al igual. Tal vez no toda la familia de Rahab se salvó, alguno que otro no quiso creer, pero los que creyeron estaban en aquella casa y fueron salvados. Recuerda nuestra idea principal: Dios obra de manera asombrosa para salvarnos. Y escribe como punto 4: Dios cumplirá su plan de salvación. Aquellos espías hicieron un pacto con Rahab. Mira lo que dice Josué 2, 17, 21. Los hombres le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurar, a menos que cuando entremos en la tierra, ates este cordón de hilo escarlata a la ventana, por la cual no dejas bajar, y reúnas contigo en la casa de a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre caerá sobre su propia cabeza y quedaremos libres. Pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo caerá sobre nuestra cabeza si alguien pone su mano sobre él. Pero si divulgas nuestro propósito, quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Rahab respondió: conforme a lo que ustedes han dicho, así sea, y los envió. Ellos se fueron y ella ató el cordón escarlata a la ventana. Aquel cordón escarlata se volvió la señal de pacto de salvación entre Rahab, su familia, y Josué. Era la señal para que ellos pudieran identificar que en esa casa era la casa donde estaba la gente que había que salvar. ¿Saben? Imagínense que en el capítulo 6 podemos ver la narrativa de cómo estos muros caen por un acto portentoso de Dios. Y ella vivía en los muros. Así que la casa de Rahab se mantuvo en pie por aquel pacto que ellos habían hecho de salvación. Su familia fue salva porque ella creyó primero y luego expuso el plan de salvación a su familia. Dios Dios cumplirá ese plan de salvación con nosotros, así como Josué cumplió el pacto que aquellos espías habían hecho con Rahab. Podemos preguntarnos cómo ayudó la información de estos espías en la batalla en Jericó. En lo absoluto, en nada. Porque al final Dios tenía un plan para salvar y entregarles a Jericó, a esta gente, de otra forma, y era por un acto de Dios y no por sus fuerzas. Pero lo que sí funcionó, el hecho de que estos dos espías fueran, fue porque esto alentó la fe de estos dos espías, de Josué y de todo el pueblo, cuando llegaron y dijeron: ellos están muertos de miedo, así que vamos y tomemos a Jericó en nuestras manos. Alentó la fe de los espías, Josué y el pueblo. Pero había otro propósito también de estos dos espías, y era llegar a la casa de la prostituta, la casa de Rahab, y salvar su vida y la de su familia. ¿Saben por qué? Porque Dios tenía un propósito con Rahab, tenía un propósito con su vida. ¿Cuál era este propósito? El propósito es que cuando vemos a lo largo de la historia cómo Rahab pertenece a la genealogía de Jesús. Rahab fue la abuela de David. ¿Saben? Él tenía un propósito con esta mujer, con su familia. A pesar de que era prostituta, a pesar de que vivía en los muros, a pesar que era mentirosa, a pesar de que vivía en un estatus social más bajo, Dios tenía un plan con ella. De la misma manera Dios tiene un plan contigo y para tu familia. ¿Puedes creerlo? Si estás escuchando este mensaje ahora y tal vez Dios ha estado trabajando tu corazón a lo largo de escuchar esta palabra, así como pasó en la vida de Rahab, puedes ahora mismo reconocer que el Dios
de Israel es el Dios de los cielos y el Dios de la tierra, que envió a su Hijo Jesucristo para salvarte a ti y llevarte a un cielo nuevo y a una tierra nueva. Ese es el plan de salvación. Jesús murió por ti. No importa qué tan grande sea tu pecado, no importa tu estatus social, no importa qué tan pecador tú puedas creerte, no importa qué tan imposible puedas creer que tu familia se salve o que tú mismo te salves. El Señor puede obrar de maneras asombrosas para salvarnos. Esa es nuestra idea principal. Si has recibido este mensaje como lo recibió esta mujer prostituta, saben, más adelante ella entra al salón de la fama de la fe. Es mencionada en Hebreos. Solo hay 2 mujeres que se mencionan allí en esa lista de héroes de la fe. Una es Sara, la esposa de Abraham, y la otra es Rahab, la prostituta. Dios tenía un plan con ella y tiene un plan contigo y con tu familia. Por favor, si has escuchado este mensaje y Dios ha tocado tu corazón, confiesa ahora a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Eso dice Romanos. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y Salvador. Te acepto como el Salvador de mi vida. Tu muerte en la cruz es la que, Padre, y tu sangre derramada en la cruz es la que me perdona de todos mis pecados. Entra a mi vida y transfórmame. Y transforma mi vida y la de mi familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.